Bienvenidos a Taller Scala. En este video armaremos la suspensión, parte del motor y chasis del 911 GT2. Pasaremos de esto a esto. Lo primero que haremos será empapelar el chasis, puesto que ya lo hemos pintado del color de la carrocería. Si no hemos visto este video, se los dejo aquí arriba en las tarjetas y váyanlo a ver una vez que terminen este video. Empapelaremos todas aquellas partes que no queremos pintar del color del motor, en este caso color aluminio. Estamos usando un masking similar al de Tamiya, con la única diferencia que este es más ancho y viene en un rollo de mayor tamaño. Este lo compramos en una ferretería o en una tienda de pinturas. La textura es incluso muy similar, así que tiene una función prácticamente idéntica. El empapelado es una de las partes no más complicadas, pero sí más tediosas y más tardadas del modelismo, ya que hay que tener cuidado en tapar cada una de esas partes que no tienen o no deben de llevar el color con el cual vamos a pintar. Una vez que hemos empapelado todas esas partes que no irán de color aluminio, procederemos a pintarlas. Nos aseguraremos de que esté bien pegado en todas las orillas. Al estar usando un aerosol, debemos de dar pequeñas pasadas y rápidas para evitar que la pintura se acumule y ésta se nos escurra. Pintaremos todas aquellas piezas que van del mismo color para evitar o eficientar, mejor dicho, el armado. Y así únicamente utilizaremos ese color una sola vez y no cada vez que en el instructivo se indique que hay que pintar de plateado. La recomendación es, previo al armado, leer todo el instructivo, así poder separar todas las piezas que van por colores y en un solo pintado utilizar el color. Vaya, una vez usar el plateado, una vez usar el negro, una vez usar gris y así no usar el mismo color múltiples veces. Aquí estamos pintando el motor, justo la parte que empapelamos, para evitar que en la parte del chasis quede pintada. También pintamos los discos, los cuales después retocaremos con negro y un poco de rojo para los calipers. Una vez que hemos desempapelado, empezamos a darle toques o retoques de color a las partes. Estamos aplicando un gris metálico para los headers o el múltiple de salida, que no va de color aluminio, ya que este es de acero y suele ser un color distinto. Lo estamos haciendo con pincel porque queremos lograr un cierto tipo de acabado. Más que quede perfectamente liso, buscamos que este parezca como desgastado, como que ha sufrido ciclos de calor, que al ser un coche con turbo, en el coche de a de veras, si los múltiples fueran de acero inoxidable o de titanio, inclusive pueden llegar a tener ciertos tonos entre azules y morados. La idea es dar el mayor realismo posible con distintas técnicas de pintado. Lo que haremos ahora será acentuar aquellas sombras o dar un poco de weathering al motor con el panel line de Tamiya. Lo pasaremos por todas aquellas zonas que creemos o queremos acentuar o que parezcan que están desgastadas, sucias. Vaya, que parezca un coche real. En este caso lo haremos en las tapas de las cabezas, en las partes de los cilindros y en todas aquellas partes donde queramos generar una mayor tridimensionalidad o un tipo de desgaste. Seguimos dando ciertos toques para generar un mayor realismo. Hemos pintado las flechas de color negro, sin embargo las flechas tienen unas juntas de plástico o unos cubrepolvos de plástico que no son negros semibrillante o negro brillante, sino son negro mate. Si bien podemos pensar
que al ser negro no habrá una diferencia de la parte que brilla y la que no, el hecho de hacerlo nos da una mejor credibilidad en cuestión de realismo con el coche. Este es otro de los pegamentos que me gusta, o el otro pegamento que me gusta es un Umbrol. Tiene una consistencia mucho más espesa que el Ultra Thin de Tamiya. Este ya está un poquito viejo y empieza a dejar algunos hilos, pero me gusta que al ser espeso ocupa o tiene un mayor volumen, entonces las piezas que en un principio pueden venir un poco flojas, con este podemos ayudar a rellenar ese espacio, y una vez que estén secas la pieza quede sólidamente pegada y con mejor fuerza. Una vez que hemos terminado de armar la suspensión trasera, la integraremos al chasis. Aquí de nueva cuenta usaremos el Ultra Thin de Tamiya, y lo que haremos será poner la pieza en su lugar y luego, mediante algunos toques con el pincel del pegamento, hacer que este corra por capilaridad, entrando en cada una de las pequeñas aperturas o pequeñas uniones que tienen el chasis y la pieza. Así lograremos que cuando se seque haya una unión perfecta entre ambas partes, logrando un mejor pegado. Aquí estamos utilizando un agitador de pintura de Badger, el cual a mí me encanta porque es muy práctico. Lo puedo simplemente limpiar y reutilizar en cualquier otra pintura, y la verdad es que las pinturas quedan perfectamente revueltas. Aquí con la ayuda del pincel tomamos un poco de la pintura que queda en el agitador para desperdiciar lo menos de pintura posible, y pintaremos los resortes. Esta pieza la habíamos pintado anteriormente de plateado, pero pues después de una investigación en internet, viendo las partes y demás, vemos que pues muchos Porsche 911 GT2 de carreras traen lo que serían resortes de distintos colores, y el que predomina es rojo. Se ve bien, así que los pintaremos de color rojo en las 4 esquinas. Si bien las instrucciones dicen que van unos negros y otros rojos y que hay unas partes de otros colores en la suspensión, después de ver varias imágenes de este coche y de otros cuantos, la mayoría trae suspensión totalmente plateada, porque trae partes de aluminio, trae partes de titanio, trae partes de metal, y los resortes en su gran mayoría son rojos, y es por eso que escogimos este color. Y lo único que hacemos con el pincel es dar algunos toques para que únicamente quede lo que se simula ser el resorte de color rojo y el vástago del amortiguador quede de color plateado. Haremos lo mismo con los calipers. Los calipers de Porsche para este coche en particular son color rojo, entonces los pintaremos con exactamente el mismo rojo que los resortes. Finalmente haremos la unión entre los frenos y la parte de la suspensión. No hay que olvidar poner los Polycaps, o estas pequeñas cilindros con un hoyo de goma, que es lo que va a hacer que se detengan nuestros rines. Recordemos que Tamiya usa un pequeño pin para sujetar la llanta en su lugar, bueno, la rueda o la llanta o rin, dependiendo de donde estén. Y haremos exactamente la misma técnica que hemos aplicado en otras partes del coche. Utilizaremos el Ultra Thin, que funciona mediante capilaridad, así que ponemos la pieza en su lugar y en la unión damos pequeños toques, y en automático el pegamento llenará todas esas partes. Y así es como queda el chasis. No olviden el próximo video donde terminaremos de armar este modelo. Nos vemos.